Es tiempo de nuestro estudio de la escuela sabática. En este caso estudiaremos la lección número 4. Por título le he puesto de la siguiente forma: amar, obedecer y temer. Sí, es una pregunta, porque yo creo que tú y yo estamos de acuerdo de que los dos primeros verbos son muy lógicos, son muy conocidos y no tendría ningún problema ninguno de nosotros en aceptar que son verbos importantes en el tema general del libro de Deuteronomio. Pero ¿por qué hablar de temer? ¿Qué implica temer en el caso del libro de Deuteronomio? Temer a Dios, por supuesto, en el libro de Deuteronomio. Vamos por partes. En primer lugar, hablemos de los dos primeros verbos. Un poco de datos generales, información general, pero útil también. El verbo amar lo vas a encontrar 22 veces en el libro de Deuteronomio. De hecho, es el tercer libro del Antiguo Testamento que más usa este verbo. Amar es un verbo entonces común en el libro de Deuteronomio, importante en este libro, pero no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con nuestra definición 100% de lo que nosotros llamamos o decimos que significa amar. En Deuteronomio, si hacemos simplemente un resumen de lo que implicaría estudiar este verbo en el libro, diríamos que amar en Deuteronomio significa ser fieles, y obviamente eso implica obediencia, y significa servir. Fieles a Dios y servir a Dios, por supuesto. Tú puedes leer, por ejemplo, Deuteronomio 11.1, en donde lo va a especificar de una manera muy clara. Amarás pues a Jehová tu Dios, Deuteronomio 11.1, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y si quieres de una vez el versículo 13 también, Deuteronomio 11.13, si obedecéis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amar implica ser fieles y rendirle servicio a el Dios de Deuteronomio, al Dios de la Biblia. De hecho, en los documentos antiguos del tiempo de Moisés, contemporáneos a Moisés, ellos escribían en estos documentos antiguos cuando se referían a cómo iban a tratar como pueblo al rey. Ellos decían que lo iban a tratar amándolo, y cuando ellos se referían a amarlo, incluso pueblos que habían sido conquistados, pues no se referían a que iban a sentir algo bonito en favor del rey, sino que se refería a que el amor que ellos le iban a profesar a ese rey, a ese superior, a ese jerarca, era serle fiel y era servir a ese rey. Amor en Deuteronomio, o amar en Deuteronomio, implica especialmente esas dos cosas. ¿Qué con el verbo obedecer? El verbo obedecer, pues te cuento un secreto, no existe en el Antiguo Testamento. El verbo obedecer no existe en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es que el verbo que existe es el verbo oír. El verbo oír. Cuando tú encuentras que un versículo, especialmente en Deuteronomio, dice obedecer, en el idioma original de Moisés, él puso oír. Oír para un israelita, especialmente en el contexto de Deuteronomio, significa obedecer. Oír es igual a obedecer. 91 veces, 91 ocasiones Moisés va a usar el verbo oír en Deuteronomio, y eso nuevamente lo hace un verbo muy usado por Moisés, ocupando también el tercer lugar de todo el Antiguo Testamento. Solamente hay dos libros que están antes en cuanto a su frecuencia del verbo oír, que sería Jeremías e Isaías, y eso no es ninguna casualidad. Llevamos entonces dos verbos muy importantes: amar y obedecer, que realmente es oír. Estos dos verbos son muy importantes. Por eso es que el versículo más famoso que estamos estudiando en esta semana tiene que ver con el uso de por lo menos los dos primeros verbos que estamos mencionando. Deuteronomio 6.4, ¿recuerdas? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios, ¿recuerdas? Así empezaría ya el versículo 5. Bueno, déjame que te explique un momento la importancia no solo de recordar esos versículos, sino saber en qué parte del libro se encuentran esos versículos. Deuteronomio 6.4 es el inicio de una nueva sección en el libro de Deuteronomio, especialmente
de los capítulos 4 al 11, esa gran sección del 4 al 11, bueno, Deuteronomio 6:4 inicia una nueva sección en esta parte del libro. ¿Y por qué es importante entender eso? Bueno, porque obviamente si inicia es algo importante. La forma de iniciar una sección no es cualquier cosa, no se va a poner cualquier cosa al inicio de esta parte de Deuteronomio. Y es un hecho que las palabras del versículo 4 y del versículo 5 no solamente son importantes, sino se han convertido en palabras súper famosas por la veneración o por la puesta en práctica de los judíos de estas palabras y por supuesto por lo que significaría para nosotros como cristianos también. Por ejemplo, el Señor Jesús usó estos versículos en el Evangelio según San Marcos. ¿Recuerdas cuando se le preguntó cuál es el mandamiento más importante o el primer mandamiento? Y él unió los dos versículos, porque realmente están unidos. Déjame explicar un poco eso. Deuteronomio 6:4 dice, oye, y dijimos que oír, ¿qué significa? Obedecer. Oír es obedecer. Aquí está diciendo el Señor, empezamos esta sección diciéndote algo importante. Espero que tú pongas en práctica lo que vas a escuchar. Espero que obedezcas lo que te voy a decir. Y cuando inicia el versículo 5 y dice, y amarás, esta expresión, y poner amarás en futuro, nota que está en futuro, no en imperativo, no es una orden, es un futuro. Bueno, pues eso en el idioma de Moisés significa, y como ejemplo de lo que significa oír, de lo que significa obedecer, y algo que ciertamente va a pasar como consecuencia, es que tú vas a amar a Dios de la forma en la que va a decir el versículo ahora. Con todo, porque habla de el corazón, que realmente es la mente, habla de el alma, que es la vida completa, y habla de todas tus fuerzas, aunque realmente la mejor traducción sería de la mejor forma que puedas, de la forma más completa que puedas. Amar con todo y de la forma más completa que puedas. ¿A quién? A Dios. Ese versículo de Deuteronomio 6:5, amarás y amarás, es la explicación de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, por cuanto tú vas a obedecer a Dios, por cuanto tú conoces a ese Dios que es único, solamente es el único Dios al que debemos adorar, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la consecuencia de que lo obedezcas es que lo vas a amar, ciertamente lo amarás, y Él espera que lo hagas con todo lo que tienes, con todo lo que eres, y que lo ames de la mejor forma que puedas. Ahora, si tú lees Deuteronomio 6:6, te vas a dar cuenta que Moisés espera que lo que en particular se va a obedecer sean las palabras. La expresión las palabras en Deuteronomio a menudo está íntimamente relacionada a esta expresión con los 10 mandamientos. Recuerda, desde el libro de Éxodo, los 10 mandamientos no se han llamado los 10 mandamientos. Moisés escribió las 10 palabras. Esa fue la forma a la que se refirió, incluso Dios mismo se refiere a lo que se escribió en las tablas de piedra, las palabras. Por lo tanto, cuando dice que debemos amar a Dios, o se esperaría como consecuencia que amáramos a Dios con todo y de la mejor forma, se espera que eso se evidencie en la obediencia a las 10 palabras, a las palabras. Dicho de otra forma, el versículo de Deuteronomio 6:4 y hasta el 6 nos dice que otra vez amar significa obedecer. Obedecer implica amar. La historia entonces, de acuerdo a Moisés en esta parte de Deuteronomio, constaría básicamente de esas dos partes. Si tú amas, obedeces. Tú obedeces porque amas. Sin embargo, viene el verbo de la pregunta del título. ¿Y temer? ¿También hay que temer a Dios? Bueno, temer por su parte aparece 37 veces en el libro de Deuteronomio. Lo hace el segundo libro que más utiliza este verbo en todo el Antiguo Testamento. Pero quiero que notes algo que encontré mientras estudiaba esta sección del libro de Deuteronomio. Mira lo que pasa aquí. El verbo temer aparece en Deuteronomio 6:2, pero también va a aparecer en Deuteronomio 10:12. Y tomo estos dos versículos porque son versículos que nos ayudan a definir muy bien, de una manera muy completa y muy clara, qué significa temer a Dios en el contexto del libro de Deuteronomio. Ahora, si estos dos versículos son tan importantes, nota nuevamente en dónde están escritos o dónde aparecen estos versículos. Estos versículos no son el inicio de una sección,
son el final de secciones donde aparecen. Deuteronomio 6, 2 y 3 es la sección final de los mandamientos. ¿Recuerdas Deuteronomio 5? Deuteronomio 5 es el capítulo en donde aparecen los 10 mandamientos. La repetición de Éxodo 20. Bueno, cuando llegamos al final de esa sección, aparecerá Deuteronomio 6, 2 y 3 y se habla entonces del verbo temer. ¿Qué dicen estos dos versículos? Para que temas a Jehová tu Dios, Deuteronomio 6, 2, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. El 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué significa temer? ¿Qué implica temer? Temer implica, otra vez, obediencia. Por eso no es casualidad que esté en la sección final, o como cierre de la sección, que habló de los mandamientos. En este caso, temer implica obediencia. Pero si temer solamente significa obediencia, ¿por qué tuvo que poner ese verbo Moisés? ¿No bastaba simplemente con explicar más o abundar más en el verbo obedecer? Bueno, vamos al segundo versículo. Deuteronomio 10, 12. Deuteronomio 10, versículo 12, que dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Los especialistas del idioma hebreo nos dicen que este versículo es clave para entender qué significa temer a Dios. Porque cuando dice, sino que temas a Jehová tu Dios, y luego dice que andes en todos sus caminos, la forma en la que Moisés escribió en su propio idioma, en su idioma original, este versículo, nos dice que todas las declaraciones que vienen después de temer a Jehová, todas son explicaciones de qué significa temer a Jehová. Voy a leer nuevamente entonces a partir de allí. Sino que temas a Jehová tu Dios, lo que viene son explicaciones, andando en todos sus caminos, amándole, sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es temer a Dios? Andar en todos sus caminos y todo el resto del versículo. Amarlo, servirle. En otras palabras, temer es un verbo que englobaría de alguna forma a los otros dos que hemos visto primero. Temer engloba a amar. Temer engloba a obedecer. Una definición que me gusta mucho por breve y porque creo que es muy certera respecto a temer a Dios significa tomarlo en serio, tomarlo realmente en serio en nuestra vida. Pero en términos de Deuteronomio, tomar en serio a Dios significa andar en sus caminos, significa amarlo, significa serle fiel, significa obedecerle. Todo lo que implica temer tiene que ver con lo que Dios espera de ti. En resumen, yo creo que estos tres verbos nos ayudan a entender mucho el mensaje del libro de Deuteronomio, porque estos tres verbos engloban lo que debiera ser nuestra actitud hacia Dios, la actitud correcta que el ser humano debiera tener para con Dios. Cuando un ser humano entiende entonces que Dios es el ser más importante y que debiera ser tomado en serio en su vida, porque además eso le beneficia, entonces tendrá una actitud que conlleva todo lo que hemos visto aquí a través de estos verbos. Será una actitud que sea fiel, que demuestre fidelidad a Dios, que demuestre servicio a Dios, que le obedezca, que ande en sus caminos, y por supuesto todo esto también por amor. El amor es el mejor ejemplo de la obediencia, y el que obedece por amor es porque ha entendido que Dios es alguien importante en su vida. Alguien que teme a Dios, por supuesto, mostrará la mejor actitud para con el ser que lo creó, lo redimió y está a punto de llevarlo a la tierra prometida.